Muy buena noche en algunos lugares del mundo. Buen día en otros lugares. Buenas tardes aquí en Panamá, ciudad de Panamá, República de Panamá. Es un placer darles la más cordial de la bienvenida. En esta tarde vamos a tener el placer de tener una entrega más. Esta vez nos las va a compartir nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez y tiene por título Gratitud a Jesús por mi vida. Bienvenido y adelante, Celedonio. Gracias, bendecida tarde para todos y para todas. Hoy, como cada día que tenemos la bendición de abrir los ojos, es un día especial con un gran propósito. El tema que me ha sido asignado en mi vida tiene tres etapas. Antes del 2010, 30 de junio del 2010. La segunda etapa es del 30 de junio del 2010 al 27 de agosto del 2014. Y mi tercera etapa, la actual, del 27 de agosto del 2014 al día de hoy. En mi vida pasada, para mí este tema era algo intangible. No pensaba ni en este tipo de temas porque yo todo lo que obtenía decía que era por suerte. En mí la palabra gratitud no existía. Yo decía, yo me lo merezco, a mí es que me tienen que pedir el favor, de mí es que dependen. Y el Jesús de este tema antes era mi persona o era una persona a la que yo recurría para que tuviera un efecto en mi vida o yo en la vida de otra persona. Así estuve yo durante muchos años hasta que mi esposa conoció de ese Jesús vivo que hoy yo conozco. 9 meses antes ella lo conoció y 9 meses estuvo detrás de mí conversándome, alentándome a que yo lo conociera. Pero yo todavía vivía en ese mundo en el que yo me sentía muy cómodo, en ese mundo en el que mi actuar no era el de ahora, era un actuar bastante muy apartado de lo que es lo correcto vivir. Y yo me sentía cómodo, como les acabo de comentar, hasta que en un momento me fue necesario claudicar por una situación de salud. Miren que las situaciones de salud en mi vida siempre han prevalecido desde niño. Yo fui asmático, a mí me han operado como 7 veces. La última fue en el 2014 y me hicieron una operación de corazón abierto. O sea que mi caminar para llegar a esta gratitud a Jesús por mi vida siempre ha sido a través de una enfermedad. Pero aquí estamos, Ebenezer, hasta aquí me ha traído el Señor, nos ha traído el Señor con un propósito de que seamos luz y sal del mundo. Yo les he compartido que en mi vida yo siempre he dicho, yo sé que nada sé. Y si me preguntan del 1 al 10, ¿cómo está mi conocimiento para con el Señor? Siempre diré, punto, todos los ceros y al final un 1, porque estoy empezando en este caminar con el Señor. Así que en el año 2010, 30 de junio del 2010, por primera vez yo empiezo a tener una vida y una relación personal con Dios. Pero era una vida de tibieza. Brincaba a la izquierda y brincaba a la derecha. Y con Jesús no es ni a la derecha ni a la izquierda, es por el medio. Es una vida recta, transparente, de obediencia. Esa palabra obediencia en mí no existía, yo no la tenía en mi diccionario, ni en mi diccionario personal, ni en mi diccionario de profesional. Así que a través de la enfermedad el Señor empieza a doblegar mi espalda, mi orgullo, mi vanidad, y yo todavía seguía en esa tibieza. Pasa el 30 de junio, tengo 4 años con el Señor, y yo decía que yo andaba en la vida con el Señor ya. ¿Por qué? Porque yo ofrendaba, yo diezmaba, yo daba donativos, yo sentía que esa era mi responsabilidad y con eso yo estaba paz y salvo con el Señor. Yo iba a la iglesia donde me congregaba, pero iba a ocupar un puesto. Pero para mí decirle al Señor, gracias Señor, no me salía del corazón.
me salía de la boca, pero no de adentro de mi corazón. Hoy sé que mi relación personal con Dios es desde adentro del corazón. Y por eso Él, para no seguir viendo mi tibieza, en el año 2014 permitió que me hicieran una operación de corazón abierto, porque Él decía, este juego se acabó y esto hay que hacerlo nuevo, porque Dios todo lo hace nuevo. Él no remienda, Él todo lo hace nuevo. Así que ahí empieza ese caminar que hoy tengo con el Señor. Y ahí empieza esa palabra a calar en mi corazón, esa palabra de gratitud. La gratitud es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido y que nos hacen felices y que en el caso mío me fortalece mi parte espiritual. Antes para mí era suerte y fortaleciera mi bolsillo, mi ego y mi soberbia. Ahora es un agradecimiento con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida, sigue haciendo. Él me trae paz, gozo, tranquilidad, duermo tranquilo, a pesar que la tormenta se levante. Si yo sé que Él va en mi barca, yo sé que esa tormenta no va a hundir la barca en la que yo voy. Esa gratitud no solamente se ha quedado en mí, yo la he hecho exponencial a otras personas a través de la oración. La oración trasciende, la oración llega. Pero ha sido un proceso, como les comentaba en antes, porque todavía quedaban resabios de ese hombre viejo, y por eso yo siempre le digo al Señor, no permita que el viejo celedonio se levante más nunca. Y lo repetí tantas veces que para que no se levantara más nunca, recalco nuevamente, me cambió el corazón. Porque todas las maquinaciones de nuestras actuaciones empiezan en el corazón. Ahí empieza todo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de hermana la vida. Entonces ahí hubo una entrega completa y total. Completa y total que hasta el día de hoy me he mantenido, a pesar de que soy un pecador, yo no soy ninguna paloma blanca, yo soy un pecador con mi pensamiento. A veces le digo al Señor que voy a hacer algo y no lo hago. Eso para mí es una mentira. Y la mentira es un pecado. Más cuando la mentira es uno de los instrumentos más poderosos que tiene el príncipe de las tinieblas. Por la primera mentira se dio el primer pecado. Porque el príncipe le dijo a la primera mujer, come del fruto, que nada te va a pasar y vas a ver que se te van a despertar todas la sabiduría. Eso fue una mentira. Entonces él a través de la mentira maquina a las personas, nos trata de maquinar a nosotros. Por la mentira él trató de maquinar a Jesús después de 40 días, 40 noches de ayuno. Jesús pudo venir con mucha hambre física, pero venía fortalecido en la parte espiritual. Y es en la parte espiritual donde nosotros nos movemos, donde tenemos que movernos, porque eso es lo que viene a arrebatarle el enemigo, nuestra parte espiritual. Ahí es donde nos va a atacar y ahí es donde tenemos que estar fortalecidos. ¿Cómo yo aprendí a fortalecer mi parte humana? A través del ayuno. Qué difícil para mí al principio era hacer un ayuno. El ayuno doblega la carne y si la carne se doblega y el espíritu está sobre la carne, tus pensamientos siempre van a ser para bien y no para mal. Pero la carne siempre, si está doblegada, es porque, si la carne está enaltecida, es porque el espíritu está caído. Y nosotros sabemos que las obras de la carne, el pecado, se hacen a través de las obras de la carne. Entonces, ese fue un proceso en el que el Señor me fue llevando y me fue formando para alcanzar esa gratitud que hoy tengo, ese gozo, esa felicidad, ese gozo espiritual que me permite tener, a pesar de la calor, a pesar de las inquietudes que puedan haber, y no quiere decir que no me importa lo que está pasando en el mundo entero, pero si el hombre fuerte, que es el que tiene que pararse en la puerta a defender el hogar, está débil, el enemigo va a entrar.
Entonces nosotros tenemos que estar fortalecidos a través de la gratitud. Como les comentaba, la gratitud te da un gozo espiritual. Inclusive cuando tenemos las pruebas que a diario se nos presentan. A cada rato y a cada momento veo que se publican más situaciones en las redes, hay más palabras de odio, resentimiento y amargura que de gratitud. Hay más acusaciones, hay más vejámenes que de gratitud. Si las personas que escriben esos mensajes ofensivos supieran la gratitud que debieran de tener por haber abierto los ojos al mundo hoy, el mundo sería otro. Pero antes les comentaba que a través de la oración nosotros tenemos el respaldo del que está sentado en el trono de lo alto para que sean escuchadas y que las situaciones que nosotros pensamos que no se van a dar, se den. En este bendecido ministerio, en los últimos 15 días hemos tenido unas manifestaciones producto de la oración. La hija de nuestra hermana Sandra se cayó y ya se venía una operación, pero no hubo operación. Hace unos años, Cecilia pidió una oración para que una sobrina alcanzara la bata blanca y el estetoscopio y tuvo resultado. Y sucesivamente, la oración en este ministerio, que es la punta de lanza, ha estado ahí presente y seguirá estando presente. Porque antes María Luisa lo dijo, somos una familia. Somos una gran familia que a tiempo y a distiempo está presente para doblar nuestra rodilla y poner la frente en el piso. Mi gratitud a Jesús es servirle, pero de una manera silenciosa. Porque dice la palabra que lo que hagamos para Él en silencio, Él lo exaltará en público. Y aunque no lo exalte en público, eso trae paz a nuestro corazón. Eso trae gozo a nuestro corazón. Y saben que cuando nosotros somos agradecidos en gratitud al Señor, lo que nosotros vivimos, sentimos y nos gozamos, llega a nuestra familia, llega a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia. Y muchas personas nos dicen, oye, pero ¿qué te hiciste hoy que te veo diferente? Eso es el resultado de la gratitud por nuestra vida a Jesús. Y en mi caso lo es así. Yo estoy seguro que quien ahora mismo está en un proceso como yo lo he estado y seguiré estando, lo va a alcanzar. Porque tenemos que luchar para alcanzar esa gratitud. Esa gratitud no es fácil. Hay que lucharla. ¿Ve? Y aunque el príncipe se levante, él está vencido. Cuando empecé a leer la Biblia, la palabra, para mí me fue muy confuso entender muchas cosas. Pero a medida que fui adentrándome mar adentro, como él le dijo a Pedro, boga mar adentro, yo dejé de estar en orilla, donde yo comía sardina, pero cuando me dijo, ve mar adentro, empecé a comer ya un pargo grande, una langosta, algo más sustancioso, y eso te trae una retribución, el entendimiento. Dios te da el entendimiento espiritual, porque hay que leer la palabra en la vida y en el mundo espiritual. Yo les he comentado que cuando yo empecé a leer la palabra, yo agarraba la Biblia y me la ponía a leer y a los 2 minutos estaba dormido. Hasta cuando yo empecé a tener esa relación personal con Dios y yo empecé a pedirle a Él, Señor, fórmame tú para entender tu palabra, porque esa palabra es de Él, esa palabra es Él, y todo lo que es Él tiene cumplimiento y es verídico. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia y me encontré con personas que estando en penurias, estando en calamidades, le daban gratitud a Dios, siendo Jesús. Yo decía, ¿cómo puede ser posible eso? Yo no entiendo cómo puede ser posible eso. Claro, porque mi razonamiento humano todavía imperaba sobre la parte espiritual. Cuando yo leí el libro de Job
uno de los primeros libros en la Biblia. Y ahí yo leí lo que le pasó a Job. Los hijos murieron, la finca se le acabó, la esposa lo dejó, los amigos lo menospreciaron, le salió toda clase de lepra en la piel. Y él todavía, según la palabra dice, en Job 1:21, después de perder sus propiedades, su familia, su esposa y su salud, Job en su dolor llora diciendo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y de desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo una persona puede tener gratitud en una situación de dolor? Qué difícil es entender eso. Ser agradecido con Jesús, con Dios, en mi vida, en una situación de dolor. Pero todos sabemos qué pasó con J al final, que todo le fue dado 7 veces más. Eso no quiere decir que si yo agarro el ejemplo de Job y lo vivo en mi vida, a mí me va a tocar 7 veces más. Porque esa fue la vida de Job, esa fue la gratitud de Job. Para mí Job es un ejemplo, pero yo no quiero tener la vida de Job, yo quiero tener mi vida y mi relación personal con Dios. Hoy yo les estoy compartiendo mi vida personal con Dios y mi gratitud con Dios para que sea un ejemplo y una guía en cada relación personal que tengamos cada uno de nosotros con el Señor Jesús. Aquí varias veces hemos compartido y muchas veces muchas personas han dicho, wow, yo quisiera tener la sabiduría y la sapienza que tiene Gloricel. Pero entonces hay que cargar todas las cruces que Gloricel ha cargado. Porque no hay que agarrar la parte fácil, también hay que agarrar la parte dura. Y ahí es donde tenemos nosotros que aprender entonces a buscar esa gratitud con el Señor. Personal como nuestra relación. Entonces, ¿qué quería decir Job? Cuando le dio esa manifestación al Señor, que él tuvo una gratitud excelente, excepcional, porque no se doblegó a pesar de que su cuerpo estaba llagado. Otro ejemplo de gratitud que llenó mi vida y me ha servido de ejemplo, Ana, la madre de Samuel, una mujer infértil, burlada por la esposa de su esposo, Penina, porque ella sí tenía hijos, pero Ana no tenía. Pero aún en su desgracia de infertilidad, Ana tenía gratitud con el Señor. Y Ana oraba. Por eso antes les hablaba de la oración. La oración es un conversatorio personal con Dios. Mi oración es diferente a la de cualquiera de ustedes y la de ustedes es diferente a la mía. Entonces la oración tiene que ser personal con Dios. Que la podemos compartir, excelente, hay que compartirla, pero solo cuando el Señor así lo indica. Yo les he comentado a ustedes que en algunas ocasiones hay personas que me han pedido asistencia para que les visite y ore con ellos. Pero yo antes de decir un sí o un no, yo me pongo en oración con el Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy en ese caminar. Yo estoy ahora, como quien dice, tomando leche con gotero. Otros estarán comiendo tasajo duro. Pero si yo me voy a meter en el territorio donde hay que comer tasajo duro para enfrentarme a lo que está allá, y yo llego con leche con gotero, ¿qué me va a pasar? Y yo que le pido al Señor, Señor, dime si a ti te place que yo vaya allá para hacerte, para dar gratitud a tu nombre, no al mío. Y en muchas ocasiones me ha dicho, no, ese proceso de allá es mío, no es tuyo. Porque hasta en eso, en la obediencia, está la gratitud a Jesús en mi vida, en nuestra vida. La obediencia es un ejemplo de gratitud a Jesús. Esa es una de las mayores gratitud que nosotros podemos tenerle a Dios. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La obediencia. La obediencia. Entonces Ana sufría porque era infértil, porque la Penina se burlaba de ella, pero ella a través de la oración, buscando la gratitud del Señor, fue bendecida con Samuel.
Sabemos que fue el primer profeta del pueblo de Israel, pero ella hizo un pacto con el Señor. Ella se lo entregó al Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer también un pacto con el Señor. El Señor no nos va a fallar. El Señor, ¿qué quiere de nosotros? Obediencia. Obediencia. Entonces algo tenemos que entregar nosotros. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que yo le entregué al Señor? Mi orgullo, mi vanidad, mi corazón, mi forma de hablar, mi forma de caminar, para que Él todo lo hiciera nuevo. Seguí leyendo y seguía leyendo, y yo no entendía por qué si el rey David había actuado de una manera tan incorrecta con su amigo, Dios siempre lo tuvo de una manera especial, porque el rey David alababa al Señor, danzaba para el Señor, donde él estaba, él le buscaba y para él no había pena, ni tiempo, ni distiempo. Dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y mi ayuda, por lo que se regocija mi corazón y con mi cántico le alabaré. Sin importar en qué temporada les comentaba, David siempre tenía la perspectiva de la gratitud a través de la alabanza a Dios Padre. Eso no quiere decir que si yo me voy a una vida de pecado o hago una acción como la de David, aunque yo me ponga en alabanza, el Señor me va a aplicar lo mismo que le aplicó a David. Para nada. Pero David para mí ha sido un ejemplo de gratitud al Señor. Y ya nosotros sabemos que David recibió también su castigo, porque él no fue el que hizo la casa del Señor, sino fue su hijo Salomón. Porque el Señor le dijo, tú no serás quien edifique mi templo, porque tus manos están llenas de sangre inocente. Entonces nosotros tenemos que andar con mucho cuidado cuando andamos haciendo cosas que pensamos que es gratitud al Señor, escudando lo que no tenemos que hacer. Cuando yo leí la vida de los 10 leprosos, yo dije, Señor, yo me identifico con ese 10 leproso, porque yo estaba lleno de lepra. No era una lepra que usted veía en mi piel, pero sí tenía una lepra espiritual que me agobiaba, me destruía y no me tenía con vida como la que ahora tengo en paz y tranquilidad. Yo tenía una lepra espiritual muy fuerte. Y yo clamé al Señor como clamaron esos 10 leprosos. Pero ya sabemos que los 10 se fueron como el Señor les dijo, vayan a los sacerdotes. Y en el camino todos fueron sanos y fueron limpios. Pero solamente uno regresó a dar gratitud al que lo había sanado. Tenemos que regresar siempre a dar gratitud al que nos ha sanado y nos seguirá sanando. Si así él bien lo considera, ¿ve? Dependiendo de nuestro comportamiento. Seguí leyendo y sigo leyendo y me encuentro con una dama de nombre María Magdalena, porque vivía en Magdalia. Una mujer que había tenido una vida bastante dura, difícil, y ella recibió una liberación de Jesús. Cuando la liberó del enemigo, y ella en gratitud decidió seguir a Jesús. Lo siguió hasta cuando estaba ahí, en ese madero crucificado. De esas pocas mujeres valientes, así como las que están en este bendecido ministerio, que no las para nada ni nadie, que si hay que ir hasta la cruz del Calvario y estar a los pies del Señor, estoy segura que todas van a ir. Porque las fortalecidas son ustedes, los débiles somos nosotros. Y eso lo entendí de una manera muy especial, porque antes yo reconocerle a una dama que era una fortalecida y yo era el fortalecido y no ella, para mí era muy difícil. Entonces, cuando yo leí la vida de María Magdalena, yo dije, wow, ¿cómo pudo ser posible que esta dama, con la vida pecaminosa que tenía, el Señor la liberó? Y me imagino que su vida ella tenía
una vida tan paupérrima que no tenía nada que ofrecerle. Pero ella, ¿qué le ofreció en gratitud? Su caminar a su lado, a evangelizar, a servirle, hasta cuando lo vio morir en esa muerte de cruz. Y todavía, después de muerte de cruz, ella es la primera que llega cuando el sepulcro está abierto. Miren hasta dónde la gratitud de esa mujer le fue de bendición, que ella llega de primera al sepulcro cuando la piedra está abierta. Y no termina ahí, porque ella se encuentra con Jesús. Y Jesús le habla y le dice, ¿a quién buscas? Mira hasta dónde alcanza la gratitud, sin esperar nada a cambio, porque ella nada más lo hacía por agradecimiento, que uno de los sinónimos de la gratitud, agradecimiento. Ella no esperaba que Jesús hiciera algo por ella, que la nombrara apóstol, que le pusiera un título, simplemente con servirle era su gratitud, con cocinarles era su gratitud. Ahí estaba. Y recibió su recompensa sin pedirla. Entonces, damas, les quiero decir que viene la gratitud. En cada una de ustedes viene la recompensa. Y no será chica, será grande. Y si no ha llegado, va a llegar. En antes le decía a María Luisa, a Yulisa, no pidas hito, pide grande, porque al Dios al que nosotros servimos es el dueño del oro y la plata. No pida picanto, pida una Land Cruiser con 4 filas de asientos. Pero dígale, Señor, en la gratitud es para servirte y llevar tu evangelio. Y va a ver todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar. Para nosotros es fácil estar en la ciudad capital y evangelizar. Pero ustedes se imaginan, Gloricel que está viviendo allá por Coronado, a 1 hora y pico de la ciudad capital, y tiene que trasladarse para acá, y después irse para allá, para poder evangelizar. Pero hay una gratitud que el Señor no se va a olvidar de eso. No se va a olvidar. Ni en ella ni en su descendencia. Ni en la descendencia de su descendencia. Esa gratitud que tenemos todos nosotros, sea chica o sea grande, en la medida que el Señor la sabe, no se va a quedar sin gran recompensa. Entonces, si con María Magdalena fue así, Él no hace acepción de personas. Cuando leí ese pasaje de Juan 12:3, que dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. No todo el mundo le va a ser agradable que nosotros tengamos gratitud con el Señor. Porque más adelante esa misma palabra dice, los discípulos, los que supuestamente tenían que haber aprendido del Señor la humildad y el amor por el prójimo, dice, los discípulos se indignan por lo que consideran un despilfarro, pues con ese dinero, dicen, se podría ayudar a los pobres. En mi vida pasada yo ayudaba a alguien con dinero y le decía, me debes una, acuérdate, apúntala. Ahora ya no, porque Dios nunca me va a decir a mí, me debes una o me debes todas, ya las tengo apuntadas, para nada. Entonces, si el Señor no lo ha hecho con nosotros, ¿por qué tenemos que hacerlo con los demás? Gratitud, gratitud. Y buscando en la palabra, un poco más profundizando, ahí dice que esa María a la que estamos conversando, su gratitud es porque ella era la hermana de Lázaro, a quien Jesús había resucitado después de 4 días de muertos. Y cuando María llega y derrama este perfume de nardo puro, no solamente estaban los 12 discípulos, estaba Lázaro sentado a la mesa en ese compartir. Y ella no le dio pena. Y yo me preguntaba, ¿será que ese era el único perfume que ella tenía y lo pudo haber vendido para también comer? ¿Y será que por no venderlo después no tuvo cómo comer y pasó hambre? Pues les quiero decir que no pasó hambre. No me cabe la menor duda que no pasó hambre. Porque Jesús no se queda con nada.
que hagamos en amor para Él. Nadie puede decir, Jesús me debe un centavo. Yo no puedo decir, Jesús me debe un centavo. Eso sería una agarrafal mentira. Y Jesús tampoco me va a decir a mí, Celedonio, ¿me debes? Para nada. Porque nos hizo una nueva criatura. Por su sangre fuimos redimidos. Por su sangre fuimos salvos. Pero muchas personas me preguntan, ¿pero por qué si fuimos redimidos y fuimos salvos y somos nueva criatura, todavía andamos en estas penurias? Porque no hemos sido agradecidos en obediencia, en tener una relación personal con Dios. La palabra es para todos, pero no todas la quieren recibir. Todo el mundo quiere la parte fácil. Nadie quiere hacer el camino. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer camino al andar. Ah, no, llévame en un helicóptero. No, hay que caminar. Cuando yo veo y leo la palabra, dice Jesús caminó y caminó a sol, de día, de noche. Y nosotros ya andamos en carro, andamos en avión, andamos en helicóptero, andamos en patineta. Y nos pega un poquito el sol y de una vez nos quejamos. Y Jesús caminó en el desierto. Nosotros caminamos aquí en la ciudad y nos metemos bajo la sombra, nos sentamos en una cafetería, nos tomamos una chicha, un capuchino, una empanadita. Jesús no tenía ni para eso. Y nosotros nos quejamos. Pero bendito el Señor que derramó su sangre por nosotros. La única gratitud que Él quiere para nosotros y que yo le he dado por Jesús en mi vida es obediencia, oración, un corazón contrito y humillado, para hacerme cada día más a Juan el Bautista, para que en mi hablar el nombre de Él sea exaltado y no el mío, ni pensarlo. A mí que no me digan líder, esa palabra ha dañado a más de 4. A mí díganme servidor, y yo me considero un servidor, porque Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Entonces, si yo quiero ser agradecido a través de la gratitud con Él, y en agradecimiento yo tengo que ser imagen y semejanza de lo que Él fue cuando fue su parte humana entre nosotros. El mejor ejemplo de mi gratitud es Jesús. Jesús vivió una vida de gratitud, siendo el Dios Padre. Cuando Él tuvo que alimentar a los 5,000, Él dio gracias al Señor. Él bendijo los panes, Él bendijo los peces. Eso es gratitud. Bendecir los alimentos es una gratitud. Pero la humanidad piensa que todo está ganado por obligación. Abrir los ojos es una gratitud. Cerrar los ojos para el descanso es una gratitud. Nuestra vida es una vida de gratitud al Señor. Nosotros no tenemos nada ganado, ni el día de mañana, dice la palabra. El día de mañana no es eh, dado a todo el mundo, a nadie. Podemos cerrar los ojos al acostarnos, pero no sabemos si los vamos a abrir. Y si los vamos a abrir, sabrá Dios cómo los vamos a abrir. Tal vez me acosté viendo con los 2 ojos y cuando abro los ojos nada más estoy viendo por uno. Entonces no tenemos el día de mañana ganado, aunque tengamos una vida de gratitud con el Señor. Porque la gratitud es la salvación del espíritu. Porque todos nosotros tenemos que fallecer en algún momento. Este cuerpo humano mío en algún momento va a tener que ir al reposo. Pero el espíritu es el que tiene que estar fortalecido en la gratitud con el Señor. Jesús quiere que seamos agradecidos. Jesús, Dios Padre, quiere que seamos agradecidos. ¿Ve? Porque cuando somos agradecidos, eso contagia, les comentaba antes. Eso va más allá de una simple palabra, de un simple actuar, de un simple mover. El agradecimiento no es solamente en mí, es en mi familia. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros. El agradecimiento a Jesús empieza en la familia. Hay que orar por la familia. Gracias, Señor, por mi familia, por la que me has dado. Y van a ver todas las cosas que van a empezar a cambiar en la familia. No podemos ser luz de la calle y oscuridad de la casa.
El primer agradecimiento con Jesús es en la familia. Ahí es donde empieza el fortalecimiento de la gratitud. Cuando yo dejo de ser desobediente y empiezo a ser obediente, y mi familia ve que ya yo no soy el hombre viejo, esa gratitud empieza a contagiarse en ellos. Si yo tengo una vida del juega vivo, de no pagar lo que tengo que pagar, de engañar a la gente, de decir mentira, y yo cambio, mi familia va a empezar a cambiar, porque ya yo no voy a ser mal ejemplo para ellos. Porque lo contrario de la gratitud es ser desagradecido. Y la persona que es desagradecida no le importa lo que tiene que hacer para obtener sus metas y sus objetivos. Entonces nosotros no podemos ser ejemplo de desagradecimiento, sino de agradecimiento, ser agradecidos y gratitud. Dice 1 Tesalonicense 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. En antes les conversaba que la gratitud fortalece el espíritu, da gozo al espíritu. Si nosotros no tenemos una vida de gratitud, el espíritu se apaga. ¿Qué significa esta palabra? Nos invita a tener una vida de gratitud, esta palabra, y agradecimiento en todo momento y circunstancia en nuestras vidas. Cuando estamos así, el espíritu se expande, se crece, se fortalece. Tenemos una panorámica, no como ver por el espejo retrovisor. La panorámica es ver por el espejo de enfrente del auto. Mucho más amplia, mucho más fortalecida, mucho más clara, con menos temor si veo para atrás y veo oscuridad. Inclusive cuando estamos en la prueba. Cuando estoy en la prueba, Señor, gracias, porque hay un propósito por el cual tú has permitido que esta tormenta se levante. Yo tuve 33 días en el hospital. Al principio tuve temor, pero después Dios me fue fortaleciendo. Me fue fortaleciendo y me fue fortaleciendo y me fue fortaleciendo. Y no solamente me fortaleció a mí, fortaleció a mi familia. Unificó mi familia. Porque hasta el momento en que yo entré a ese hospital, producto de lo que a mí me dio, a pesar de que ya yo decía que tenía una relación personal con Dios, yo seguía siendo un proveedor de esta casa. Yo no era esposo ni era padre, era un proveedor. Y ahí, en esa situación, la gratitud del Señor para con mi familia y para conmigo fue que la familia se unificara. Mis hijos no se hablaban. Y la gratitud del Señor fue que se volvieran a hablar. Mis hijos no se determinaban. Un hijo mío me dio sangre, el otro me dio plaqueta. Y yo no era un buen padre. Pero no estoy atrás escuchando a un hombre de Dios dijo, no, no era un hombre de Dios, para que me equivoqué. Escuchando a un hombre en un programa, dijo, tienes que honrar a tu padre, pero no tienes que ser igual que tu padre. Si tu papá es un ebrio, tú tienes que honrarlo, pero no tienes que ser igual de ebrio que tu papá. Cuando ese hombre dijo esa frase, yo dije, wow, eso para mí me impactó. Tienes que honrar a tu padre, pero no debes de ser igual que tu padre. ¿Y por qué se lo dijo? Porque el papá de esta dama era muy arrogante, era un ebrio, era un grosero, era un impositivo y ella lo detestaba. El papá falleció y le dejó el restaurante y ella lo tenía como por costumbre, por llevar, y como su papá era así como era, ella lo quería hacer lo contrario. Y lo que ella estaba cargando era un peso que la estaba matando. Y ahí él le dice, tú tienes que honrar a tu padre, que no permitir que este restaurante se cierre, pero no debes ser igual que tu padre. ¿Por qué? Porque ella en su actuar con sus compañeros y su subalterno se comportaba igual que su papá. Hasta en eso, la gratitud del Señor influye.
honra a tu padre. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Primer mandamiento con bendición. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pero qué difícil es, ¿no? Honrar a tu padre no quiere decir que vas a ser igual que él. Al contrario, muchos padres, y en el caso mío, de mi papá, que él tenía una vida no correcta, porque así fue la vida de su papá, que era mi abuelo, yo a mi papá lo detestaba. Yo decía, yo nunca voy a ser como mi padre. Y cuando murió, yo lo lloré como nunca pensé que yo lo iba a llorar. ¿Por qué? Porque tenía odio, resentimiento y amargura. Pero cuando mi madre falleció, yo prácticamente, yo creo que ni lloré. Al contrario, le di gracias al Señor. Le di gracias al Señor y le dije, Señor, gracias por el tiempo que me la diste, por la vida que me permitiste tener. Yo sé que está contigo. Y eso no quiere decir que yo menosprecié a mi mamá. Y la pude haber menospreciado, porque yo les he comentado que mi mamá, durante toda su vida, hasta faltando creo que menos de un mes para que ella falleciera, mi mamá se llamó para mí Josefina Jiménez. Ese era el nombre de mi mamá para mí. Ese no era el nombre de mi mamá. El nombre de mi mamá era Celestina Fon Jiménez. Mi mamá se cambió su nombre por despreciar a su papá. Mira hasta dónde afectan las cosas de los padres, ¿no? Pero qué tristeza que mi mamá no tuvo una relación personal con Dios como la que yo estoy teniendo y estamos teniendo nosotros. Pero les quiero decir que durante ese tiempo, al final de sus días, mi mamá fue salva. Mi mamá fue salva porque una dama de Dios nos dio una guía para hablarle. Y esa dama de Dios es la que el Señor ha puesto en este ministerio. Y en un momento en que yo que me quedé con mi mamá en el cuarto, yo hablé con mi mamá. Mi mamá no abría los ojos, pero mi mamá sí escuchaba y entendía. Y en ese momento yo hablé con mi mamá. Y yo le agarré la mano. Y hablando con mi mamá, nos entendimos. Y mi mamá aceptó al Señor. Y mi mamá fue salva. Ella no murió en la casa, murió en el Santo Tomás. Pero cuando ella murió, ella había aceptado al Señor. Mira hasta dónde llega la gratitud con Dios que trasciende y salva a otras personas. Nosotros somos llamados a salvar al que está en las tinieblas. No tengan ninguna duda, nosotros somos instrumento, nosotros somos punta de lanza que el Señor está formando para ir a buscar al afligido y al menesteroso, al enfermo, al que está a la orilla del camino, ese samaritano que estaba herido a la orilla del camino y pasaron dos y tres y nadie lo vio. En eso el Señor nos está formando a ver con sus ojos de amor, gracia y misericordia al que está ahí. No para que yo diga, ¿sabes que yo lo llevé para que lo cuidaran? No, esa no es la gratitud que el Señor quiere. Para nada. El Señor nos sigue formando, que a veces tenemos que doblar rodillas. Hay que doblar rodillas. Yo les he comentado que hay que tener un estilo de vida de ayuno, oración y lectura de la palabra. Ayuno, oración y lectura de la palabra. Y el ayuno no quiere decir que te vas a privar de comer. Porque cuando los fariseos le dieron a Jesús, ¿y por qué los tuyos no hacen ayuno? ¿Qué le dijo él? Pero ¿por qué van a hacer el ayuno si estamos en los tiempos de la boda? Pero hay un ayuno que tenemos que hacer. Eso que no te permite tener una obediencia con el Señor. Eso que no te permite dejar de hacer cosas y que tienes que dejar de hacerlas. A ese es el ayuno que nosotros nos referimos. Si yo soy hipertenso y me pongo a hacer ayuno de 7, 24, 21 días y 40 días sin comer, ¿qué usted cree que va a pasar con mi cuerpo físico? Me voy a desmayar, me va a dar un infarto, me va a dar un derrame. Lo importante es que Jesús vea nuestro corazón. Eso es lo importante. Dice la palabra en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 20.
dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud es un constante agradecimiento, constante agradecimiento, constante agradecimiento. Ahora tenemos una contaminación en la ciudad capital. Se tuvo que dar para que eso se acabe. Se tiene que dar para que eso se acabe. Tiene que haber un alto para que eso que está en el centro de la ciudad capital salga de allí o venga algo mejor que lo que hay que tener. Porque todo lo que pasa es con un propósito del Señor. No es con un propósito del hombre. Nosotros los hombres somos instrumentos de la voluntad de Dios. Nosotros nunca hemos tenido el poder y la autoridad. Porque hasta Satanás es instrumento de Dios. Por eso le llaman el príncipe. Y nuestro Dios es el rey de reyes y señor de señores. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Todo es un agradecimiento, todo es una gratitud, todo es una alabanza. Nosotros no podemos decir que tengo una vida aburrida. No tengo nada que hacer, me pongo a alabar al Señor. No tengo nada que hacer, me pongo a orarle al Señor. No tenemos una vida tan ocupada con el Señor que no tenemos descanso. Señor, yo no sé qué está pasando allá donde está nuestra amiga y hermana Marisa Toala. Pero Señor, yo te pido que tú llegues hasta allá, Señor. Yo te pido que tú suplas su mesa, Señor. Yo te pido que tú suplas su vestuario, Señor. Yo te pido que tú suplas sus necesidades, Señor. Yo te pido que tú la suplas con un empleo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú acabes con cualquier angustia que ahora mismo la pueda estar atacando, Señor. Esa es parte de la gratitud. Orar, orar y orar. La oración viaja porque la oración va a través del tiempo y se la hacemos con el corazón. Eso no la para nadie. Señor, yo te pido hasta allá, hasta donde está Gloricel y su esposo y la mamá de don Orlando. Señor, llega ahí. Manda un vallado de ángeles, Señor. Señor, cambia el clima, Señor. Suple sus necesidades, suple su alacena, suple sus graneros. Que haya limón. Que los cerdos crezcan. Que la manada se multiplique. Señor, yo te pido por Caleb, que hoy empezó a pintar. Sorpréndelo, Señor. Que ese no sea solamente el primero, que sea el mucho de miles. Señor, sorprende a Aurea, Señor. No solamente con el nuevo empleo que le diste, Señor. Sorpréndenos a todos, Señor. ¿Qué detiene que el Señor nos sorprenda? ¿Qué lo detiene? Si Él es el Señor de señores y Rey de reyes, para Él no hay nada imposible. Yo soy Jehová, Dios de toda carne, dime que hay imposible para mí. ¿Qué lo detiene? Que hay que ser agradecidos, hay que ser obedientes. Dice Primera de Crónicas 16:34. Dad gracias a Yahvé porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre quiere decir que es eterna, no se acaba, no disminuye. Cada día se crece como la luz de la aurora, cada día se fortalece. Entonces, si tenemos un Padre que todo lo puede, ¿por qué hay escasez? ¿En dónde tenemos nuestros ojos y nuestros pies puestos? ¿A dónde estoy yendo yo a buscar recursos? Yo les he compartido que cuando yo estuve en el hospital, mi hermano mayor tenía una vinculación muy directa con el que era ministro de salud en ese tiempo. Y el Fondo de Marisol me ayudó idóneo y le preguntó, si tú quieres, yo hablo con el ministro de salud para que lo pongan de una vez y lo atiendan. Y mi esposa le dijo, no, tranquilo. Y cuando yo entré estaba de número 33 en la lista, esperando que me atendieran. Y habían personas que estaban delante de mí. Pero solamente ese hecho de lo que hizo Marisol en no permitir que una persona de sangre, carne y hueso interfiriera
en los planes que el Señor tenía para conmigo, porque Él me estaba tratando ahí bien duro, el Señor dijo, tú sabes una cosa, te voy a quitar de 33 y te voy a poner de tercero. ¿Por qué? Porque al día siguiente llegó el director y preguntó, oye, ¿usted conoce a alguien aquí en el hospital? Yo no, ¿por qué? Es que usted ayer estaba de 33 y hoy está de tercero. ¿Quién lo cambió usted? Yo, nadie. Que yo sepa, nadie. Pero nosotros sabemos quién cambia, quién pone rey y quién quita reyes, quién acaba con la escasez. ¿Ves? ¿Quién hace que los campos florezcan? ¿Quién hace que las aguas estancadas se conviertan en manantiales donde corre fuente de agua viva? Pero tenemos que luchar y clamar, ser agradecidos, ser agradecidos. Ese es el Señor. Ese es nuestro papá. De todas estos ejemplos que yo le compartí, de Job, de María Magdalena, de María, del leproso, del mismo Jesús, he aprendido que tengo que tener una vida de gratitud. Gratitud, servicio, servicio, no liderazgo, servicio, servicio. Pero como antes les comentaba, que lo contrario de gratitud es desagradecido. Nosotros sabemos qué pasó con el pueblo de Israel. Comieron maná, comieron codornices, comieron agua. ¿Y qué pasó? Fueron desagradecidos. Y sabe que el Señor no se muere, no se mueve donde hay personas desagradecidas. ¿Saben por qué? Porque contrista, el desagradecido contrista al Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo no está, no está la presencia del Señor. Las maravillas, prodigios y milagros se van. Techo de bronce y piso de hierro. Deuteronomio 28 en la desobediencia. Alguien tiene que corregir al pueblo. Y el pueblo de Israel fue desagradecido. ¿Hasta cuándo nos hubiésemos quedado allá con el faraón comiendo lo que nos daba? ¿A cómo? Bueno, caminen pues. 40 años por el desierto. Pero todavía los trató con amor y misericordia porque dice que no se le rompieron ni los zapatos ni la ropa. Miren hasta dónde el Señor tuvo misericordia. Porque ahí lo dijo la palabra en antes, para siempre su misericordia. No entraron a la tierra prometida, pero el Señor tuvo misericordia. Con la misma ropa que caminaron, con la misma ropa murieron. Y con los mismos zapatos que empezaron a caminar, con los mismos zapatos murieron. Entonces, si nosotros tenemos todos esos ejemplos y lo hemos leído, ¿por qué no alcanzamos todavía? Hace algunos meses o algunas semanas atrás, Gloricel dio una palabra aquí que ha sido parte de mi vida y seguirá siendo. Con Dios recibiremos 3 respuestas: sí, no y espera. Le quiero decir que a mí eso me impactó, como muchas otras conferencias o compartir que hemos tenido. Cuando María Luisa ha hablado, cuando ha hablado Fátima, cuando ha hablado los que han hablado, cuando habló la hija de Fátima, que a veces no puedo estar, pero después las escucho, yo me lleno, a mí me impacta lo que yo escucho. Yo digo, como una joven tan corta edad ya habla como habla. Yo empecé mi relación con el Señor a los 57 años, pero era necesario que a esa edad Jesús pasara por mí. Dice la palabra que en el encuentro de Jesús con la samaritana dice, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y él se podía haber ido por otro lado. Pero como él sabía lo que venía y que esa dama que él se iba a encontrar le iba a dar gratitud, porque esa mujer fue gratis, tuvo gratitud con él, él le dijo a los apóstoles, váyanse por otro lado a buscarme algunas cosas. Porque él sabía que ese mismo comportamiento que tuvieron los apóstoles cuando María derramó el nardo, que se levantaron airados y dijeron, pero si eso costaba mucho. Les aseguro que cuando los apóstoles hubieran visto a la samaritana acercarse a Jesús, le hubieran dicho, ¿qué? Esta, si samaritanos y judíos no se llevan, que se vaya de aquí. Pero Jesús tenía otro propósito.
El mismo propósito que ha tenido con todos nosotros. Sacarnos de la manada y traernos aparte, para que seamos ejemplos de su amor, gracia y misericordia. Y no quiere decir que los otros no se lo merezcan, pero hay un tiempo para todo, dice la palabra, para todo. En esta hablábamos del acelere de los tiempos. Hay un tiempo para todo. Hace un tiempo me senté y pensaba lo mismo, meditaba lo mismo del tiempo. Yo decía, ¿será que ahora que estoy con un poco más de edad, veo que el tiempo está más acelerado porque tengo una edad más avanzada? Y cuando era niño, por ser pequeño, yo veía que el tiempo era eterno y daba vuelta y no se acababa. ¿Será que ahora son las 7:30 y Caleb todavía está allá afuera jugando fútbol y no se acaba el tiempo porque sigo jugando fútbol? Pero ahora a mi edad yo no puedo salir ni a jugar baraja porque me comen los mosquitos y tengo temor. Entonces siento que el tiempo está acelerado. ¿Mm? Entonces el Señor es el dueño del tiempo y ese tiempo siempre va a ser a favor de los que somos agradecidos con Él. De los que somos agradecidos con Él. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Todo en el Señor lleva un proceso. Así como una dama cuando queda embarazada tiene un proceso de gestación. Y al final cuando nace el bebé, toda la mayoría dice, agradecidos con el Señor porque fue y nació. En algún momento toda la mayoría dice, gracias Señor porque los dos salieron bien. Alguien tiene que decirlo. Aunque 10 se olviden, aunque 9 se olviden de los 10, hay uno que va a decir, gracias porque todo salió bien. No le quepa la menor duda. Siempre Dios tiene a alguien ahí preparado para evangelizar. Y hablándole de los desagradecidos, dice Romanos 1:21. Romanos 1:21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus vanas imaginaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Eso pasó con esos que tuvieron que caminar 40 años por el desierto. Ellos conocían del poder de Dios. Ellos vieron el poder de Dios en Faraón. Y aún así se les entenebreció el corazón porque Dios no les daba lo que ellos querían. Dios no nos va a dar, si no es un sí, un no y un espera. Un sí, un no y un espera. Y eso lo he hecho parte de mi vida. Si antes no vivía en angustia, ahora menos. Señor, me tienes en espera. Estamos en un tiempo de gestación. Algo van a hacer, algo va a florecer. Yo voy a esperar, porque tu tiempo trae bendición. Ah, no, todavía no. Tranquilo. Pero yo sé que viene. Yo tengo la visión de que el Señor se está moviendo. Y termino con esta frase. Esta frase me impactó cuando yo la leí. Y dice así: la gratitud es la memoria del corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Si Jesús está de primero en mi corazón, como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador, mi gratitud es todos los días. Cuando Él deje de ser el centro de mi corazón, yo voy a vivir desagradecido, en angustia, en penuria, en estrés. La memoria de mi corazón es la gratitud de Jesús porque vive allí. En el mundo espiritual nos movemos, pero como Jesús y Dios Padre y Dios Espíritu Santo no se le va nada, y Él se mueve también en lo terrenal, les dejo la inquietud. Busquen el símbolo de la gratitud en el mundo natural. Se la voy a adelantar. El símbolo de la gratitud en el mundo natural es un espiral que empieza chiquito y se va engrandeciendo. Y al final, cuando se engrandece, termina con 3 bolitas.
¿De dónde viene la gratitud? Del corazón. Entonces es como si mi corazón empezara a salir, y si en mi corazón está Jesús, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y cuando yo leí eso, yo vi la figura y yo dije, Señor, tres bolitas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hasta en eso se mueve el Señor. Él no deja nada por fuera. Es para que no nos equivoquemos, para que no nos ocurra lo que dice Oseas 4:6, que mi pueblo sigue siendo destruido por falta de conocimiento. Y que no termine y que no nos pase lo que sigue diciendo, porque desechaste mi conocimiento, te desecho a ti y a mi descendencia, y a tu descendencia. Entonces, bendito el Señor que nos ha dado el discernimiento de la gratitud, el agradecimiento, las gracias, el honrarlo, el seguirlo, el alabarlo, el glorificarlo, aunque Él no lo necesite de nosotros. Pero nos es necesario para que otros vean que siendo nosotros como somos, ellos también puedan acercarse a nosotros y preguntarnos, oye María Luisa, yo te veo que tú todos los días viajas en el Metrobús, vas apretada, pero tú siempre tienes una sonrisa. ¿Cómo tú puedes hacer para tener eso? Porque María Luisa tiene una vida de gratitud con el Señor. Y así sucesivamente. Oye, Gloricel, ¿cómo puede ser posible que tú vengas desde allá ahora 45 con el tráfico y tú siempre andas? Porque vive una vida de gratitud con el Señor. Oye, Aurea, ¿cómo puede ser posible? Porque tengo una vida de gratitud con el Señor. Isela, Gladys Peña, Lisbeth, Sheila, Diana, Luis López, Seferina, Fátima. ¿Cómo puedes andar tú así? Porque tengo una vida de gratitud con el Señor. Y cuando nosotros tenemos una vida de gratitud con el Señor, no tenemos ni que pedir. No tenemos que ni que decirle, papá, ¿tú crees que puedo abrir la refrigeradora para comerme una manzana? Para nada. Él mismo te la va a traer y te la va a decir, coja, hijo, ve, aquí tiene una manzana. Pero no es cualquiera manzana. Esa no es la manzana del pecado. Esta es la manzana para que te alimentes. Eso nos trae una vida de gratitud. Mi vida de gratitud con Jesús ha traído eso a mi corazón. Igual y les digo, no es que esté exento de vivir penurias o calamidades, pero el Señor me ha enseñado a sobrellevarlas un poco, a sobrellevarlas un poco, porque a veces me cuesta, pero eso es importante porque ese es el perfeccionamiento del Señor. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces tenemos que valorar lo que ha sido nuestra relación personal con Dios. Y les digo, no quiere decir que lo que yo he tenido que transitar es lo que van a transitar ustedes. Yo empecé a transitar a los 57 años. La vida de nuestra hermana Fátima está transitando mucho, casi 40 años antes que yo. ¿Ves? Entonces, gratitud a Jesús por mi vida, por mi vida. Y eso no quiere decir que yo no pueda orar por la gratitud de Jesús por la vida de cada uno de ustedes, porque de eso se trata. Y en antes se los decía, cuando nosotros tenemos una vida de gratitud, contagiamos a los que están alrededor de nosotros. Porque aunque mi parte física esté como esté, mi parte espiritual está fortalecida y rebosante para compartir con los demás. Sin tener que decir, oye, ¿quiere que te dé lo que yo tengo? Eso no viene del Señor. No, eso no viene del Señor. ¿Usted creen que Jesús al número 5.000 que estaba por allá atrás, cuando él repartió los panes y los peces, también no le dio gratitud al Señor siendo Jesús? Claro que sí. Cuando llenaron las 12 canastas, hubo un tiempo de gratitud porque recogieron más de lo que podían tener. Una vida de gratitud. Gratitud, Señor, porque la otra semana la mamá de don Orlando va a cumplir 96 años.
la tienes fortalecida, todavía se baña en la piscina, se pone su sombrero. Gratitud. Hay un propósito del Señor. Hay un propósito del Señor, por la cual las cosas ocurren en nuestro diario vivir. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. Gracias, Celedonio. Muchas gracias por este interesante, como todos, este tema, este compartir de lo que el Señor está haciendo en su vida. En este momento abrimos los micrófonos para esos aportes, para esas preguntas, para esas inquietudes que de seguro debemos tener. Adelante a ver quién primerito, quién. A ver, preguntas, tenemos suficiente tiempo. ¿Sabe que cuando usted dijo Celedonio, en un principio, que para usted, o sea, el Dios estaba así como lejano, estaba tibio. Cuando yo comencé a buscar del Señor por necesidad, yo estaba segura, algo que yo tenía bien seguro, era que si yo me acercaba a Dios, todos los problemas iban a desaparecer. Ya no iba a haber escasez, ya no iba a haber... Yo eso estaba segura. Y en el caminar, yo dije, bueno, ¿y entonces cuándo es que se van a acabar las situaciones difíciles? Bueno, ¿y entonces cuándo es que se va a acabar la escasez? Bueno, y eso de repente como que fue un conflicto conmigo. Y fui entendiendo que a medida que tú vas como descansando en el Señor y buscándolo de corazón, no por esos intereses naturales, sino por esa necesidad espiritual que tú tienes, es que las cosas no es que van a desaparecer, de repente están allí, pero tú vas a tener paz, vas a poder sobrellevarlas, vas a poder tratarlas de una manera diferente y algunas se van a solucionar, por supuesto. Y entonces ahorita yo recordaba, yo dije, wow, yo era una interesada, bien interesada en lo natural, porque yo empecé a buscar de Dios para que todo se acabara y todo iba a ser súper bien y mi mamá se levantara y mi papá se levantara y Víctor consiguiera un trabajo donde ganara lo suficiente para, o sea, ¿no? La ignorancia de uno, pero al ir adentrándote con el Señor y siendo agradecido por lo poquito que te da cada día, ese despertar, el que tengas pasaje para ir a trabajar, el que tengas la comida del diario, o sea, y tú darles gracias por eso, me fue como llenando mi corazón. Y yo ahora lo recuerdo y digo, wow, cuando uno empieza, ¿verdad? Qué difícil, pero todo el Señor lo va transformando. Y gracias porque trajo a memoria que no debemos buscarlo por interés, para que me dé un carro, para que me dé una casa, para que me dé... No, estamos viendo el ejemplo de Áurea. Áurea ya tenía más de un año, 2 años sin automóvil, pero Áurea siguió, ahí siguió. Y ahora no le dio un carrito, le dio un carro. Por eso que le dije que no es hito, porque el Dios que nosotros amamos y que buscamos es un Dios sobrenatural, poderoso, grande, dueño de todo. Entonces no podemos decir Diosito, Él es Dios en su majestad. Que gracias, Celedonio. Nunca más la vieja María Luisa interesada. Nunca más. A ver, ¿alguien más? Lucía está en mute. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Excelente. Quiero hacerte una pregunta, Celedonio.
Dígame usted. Porque normalmente uno ve el agradecimiento en momentos en que todo va satisfactoriamente, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo manejas tú el agradecimiento en tu corazón cuando el Señor te dice un definitivo no? ¿Cómo lo manejas? Porque hay no que el Señor no va a cambiar. ¿Cómo agradeces en ese momento lo que no puedes entender en ese instante? La palabra. Todo lo que nos ocurre para bien a lo que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Y si el Señor no me lo quiere dar, es porque es un propósito para que yo no caiga y me desvíe del camino. Yo puedo decir, quiero un carro para ir a evangelizar, pero esta vez el Señor sabe que ese carro no me va a llevar a evangelizar, me va a llevar a otra situación. Entonces Él dice, prefiero darle un no, y como yo dependo de mi Padre, lo que mi Padre me quiera dar, amén, y lo que no, amén también, porque no es No un carro lo que me piensas, va a... ajá, no piensas, Celedonio, todavía quiero que me des un poquito más. No Venga, piensas, diga. así como dijo Julie, que ella tiene un carrito y no solo un carrito, le regaló muebles nuevos, le dio un empleo mejor. O sea, ella se quedó cortita todo lo que Dios le dio. Pero a lo que voy es lo siguiente. Ella habló de carrito. En tus procesos, en tus crecimientos con el Señor, tú has podido percibir cuando un no puede ser que va a ser algo mejor que lo que tú estás esperando. Todos los no del Señor son para mejor. Así es. Todos Pero los no no es del Señor son fácil, para mejor. no es Es fácil. Yo correcto, quisiera que claro. tú me llevaras un ejemplo de Uh -huh, tu vida personal con respecto a la palabra también, uh -huh. cómo aprendiste a comprender que un no puede ser una situación que puede ser favorable mañana mismo. ¿Cómo porque en este momento mucha gente está pidiendo, pero no recibe. Y la gente puede pensar que Dios no quiere escucharlo, pero es porque muchas veces se pide mal. Entonces, ¿cómo se movería tu corazón para agradecer al Señor por lo que no llegó como tú lo habías soñado o ideado en tu propia vida personal? Dame un ejemplo y después me lo llevas a la palabra de Dios. Bueno, hace 2 años y meses empezó una situación transitoria en mi vida y todavía está latente. El Señor la va a finalizar para honrarlo a Él. Y en ese tiempo yo tenía un auto, un buen auto. Yo tenía una Audi Q5 y a mí me fue necesario, producto de esa experiencia, contratar un abogado. Y cuando el abogado me dice cuántos eran sus honorarios, yo dije, wow, ¿de dónde yo saco plata? Y cuando esa situación se da, yo me acuerdo que yo tenía en mis manos, yo tenía las llaves del carro. Y la palabra que me vino fue la misma palabra que él le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo, ¿y cómo me voy a enfrentar a Faraón?
Y él le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, un bastón. Y cuando yo me vi apresado por la plata, ¿y qué tienes en tu mano? Yo tenía las llaves del carro. Y como él todo lo tiene bien marcado, yo dije, hay que venderlo. Yo llamo a mi hijo Ricardo, que está metido en ese negocio, y le dije, Ricardo, ¿tú crees que es posible que tú me consigas un comprador para mi auto? Dice, papá, mira que tengo un amigo aquí que quiere comprar un auto y quiere un carro como el tuyo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y yo vendí el auto y pagué parte de lo que tenía que pagarle al abogado. Ese proceso no ha terminado. Ese proceso ha mermado nuestra situación financiera en la familia. Pero yo tengo la firme convicción, la seguridad que el Señor no va a dejar que eso se quede así. Para nada. Para nada. Han sido 2 años y meses en el que nos hemos tenido que mover en Uber, en metro, en Metrobús, a pie. Y sabe que es cuando, por lo menos en mi caso, porque Mari se queda laborando aquí, ella labora, y yo salgo, es cuando más he evangelizado. Y yo decía, si hubiera tenido mi carro, yo no me hubiera encontrado con esta persona aquí, no me hubiera encontrado con esa persona allá, no me hubiera encontrado con esta persona en el banco. Y es cuando más he recibido tentaciones del enemigo. La vez pasada les compartí lo que me pasó en Costa del Este con aquella dama que me dijo, te vas conmigo, porque el enemigo no descansa. Yo no tengo angustia por tener un auto. Y cuando hemos tenido planes para viajar, mi esposa me ha dicho, oye, nos vamos y allá alquilamos un carro. Nos vamos para Chiriquí. Ah, vámonos por Copa Airlines, nos vamos por avión, pues. Así, pero cuesta tanto. Busqué y tenía unas millas acumuladas y de ahí salieron los pasajes para irnos. Pero como el Señor todo lo ve, nosotros nos íbamos en el mes de octubre, como entre el 15 y el 20. Y el 20 el país se colapsó y se cerró todo. No pudimos irnos. Pero los pasajes no se perdieron. Nosotros llamamos, ya Copa sabía lo que estaba pasando. ¿Y qué nos dijeron? Tranquilo, los pasajes tienen vigencia de 1 año. Usted tiene hasta octubre del 2024 para que los utilice cuando usted quiera. Cuando el Señor ¿Y nos pone un cómo, cuando el cómo Señor nos pone un eh, obstáculo, no lo rechacemos. No lo rechacemos. Gracias, Señor, porque detuviste el viaje. Gracias, Señor, porque hay un propósito por el cual tú no permitiste que nosotros saliéramos de esta casa? Y después nos enteramos que muchas personas que viajaron le cancelaron la reserva, los hoteles cerraron, no había comida. El Señor nos libró de esa angustia, de irnos en el viaje, y decir, y si llegamos y si el hotel está cerrado y si no tienen para darnos comida y si no nos alquilan el carro. Entonces nos enteramos que muchas personas cuando venían en la noche del viaje, que bajaban al aeropuerto, porque nosotros veníamos en la noche, cuando veníamos de Chiriquí al regreso, y alquilábamos un carro, si venía, muchas personas por el corredor les tiraban piedra en el carro. Entonces, ¿qué íbamos nosotros a hacer? ¿A disfrutar un viaje o a vivir una angustia de viaje? Entonces el Señor decidió mejor, quédense ahí y no vayan angustiados. En un tiempo yo les voy a mandar. ¿Y cómo lograste redireccionar el no que ocurrió en ese momento con el Señor? ¿Y cómo se mostró tu gratitud en ese momento al Señor? En antes les conversaba que la gratitud al Señor sale del corazón. Sale del corazón. Señor, si tú no quisiste, no te placiste en que nos fuéramos, hay un propósito. Cuando yo empiezo a moverme en mi carne y a decir, no pudimos haber ido,
tal vez no nos iba a pasar eso. Entonces yo estoy contraviniendo la parte espiritual. Yo estoy poniendo por delante la carne sobre el espíritu, porque yo mismo me estoy metiendo aquí de que nos hubiésemos ido y todo nos iba a ir bien. Pero si ya yo le dije al Señor y cuando nos íbamos le presentamos al Señor el viaje y el Señor decidió que no era el viaje, entonces yo no tengo por qué decirle al Señor, oye Señor, te equivocaste, porque yo pensé que tú me ibas a dejar ir con mi esposa a que nos pasáramos por allá varios días. Eso eran mis planes, pero dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes y yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son planes de bien y no de mal. Entonces, si yo descanso en la palabra, yo tengo que ser obediente a la palabra. Porque ya la palabra está cimentada en tu corazón. Amén. Pero cuando no estaba cimentada, ¿qué puedes ofrecer a una persona que necesita en este momento entender que el no es para proteger muchas veces? En una persona que no tiene cimentada la presencia del Espíritu Santo en su corazón, en mi propia experiencia, le puede ser conflictivo. Como a mí me fue conflictivo cuando mi esposa me decía, te quiero presentar a un grupo que conocen del Señor para que tú lo conozcas. Yo le decía, ni loco me llevas amarrado allá. Yo le decía así a mi esposa, porque estaba luchando la carne contra el espíritu. Pero como le dije antes, el Señor siempre me ha doblegado a través de la enfermedad. Y cuando a mí me dio una aneurisma en el 2009, entonces ahí se me acabó todo lo bravo, los disgustados y todo aquello. Y empezó ese proceso, ¿ves? Porque es difícil para una persona que no concibe, no ha entendido, no ha empezado una relación personal con Dios, entender que los caminos del Señor son mejores que los planes que yo pueda tener en mi vida, a pesar de que tenga todo el dinero, a pesar de que tenga todo el poder, a pesar de que tenga todo lo que yo creo que pueda tener. Los planes y los caminos del Señor siempre serán mejores. Siempre serán mejores. ¿Por qué? Porque si yo me llevo por mi emoción, por mi carne, termino hasta en el pecado. Termino hasta en el pecado. Y usted Eso sabe que que tú acabas, eso que tú acabas de decir, déjame ver, María Luisa, mientras que Celedonio va conversando y le preguntan otras cosas, busca Salmo 50:23. Salmo 50:23. Dale, Celedonio, disculpa. todo lo que sea contrario a la palabra es perdición, es mal, es pecado. La palabra suena, es dura para el que no ha entrado en una relación personal con Dios. Es difícil de entenderla. Es muy difícil entender la palabra. Pero cuando tú te empiezas a compenetrar, en antes yo les hablaba cuando yo empecé a leer el libro de Job, cuando yo leí que ese hombre agradeció a Dios y le dijo lo que está escrito en la palabra, el Señor dio, el Señor quitó, bendita sea el nombre del Señor. Yo dije, pero ¿cómo puede ser posible? Si este hombre era rico, era millonario, era un potentado y todo lo perdió. Pero al final recibió 7 veces más de lo que tenía. Pero qué difícil es para aquel que le dijo a Jesús, Señor, yo hago todo lo que tú dices. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven conmigo. Todavía lo está esperando. Porque qué difícil para una persona desprenderse de la parte material para dar ese paso de fe a vivir en el mundo espiritual. Y no quiere decir que porque caminas en el mundo espiritual vas a tener una vida de escasez, vas a ser pobre, vas a vivir en una choza bajo un palo de mango. Negativo, porque la palabra dice que viviremos como príncipes del rey. El Señor nos convidará a comer en el banquete de su mesa. Va a decir, oye, tráigame a Mefiboset, ¿ve? Que él desde hoy va a comer en la mesa del rey y va a vestir como el rey. Ese llamado lo tenemos nosotros, no tenemos que estar paralítico, tirado en la tierra de Lodebar. Solamente con serle agradecidos al Señor, Él va a decir,
mi hija Aurea ya está bueno, hay que darle un buen empleo y hay que darle un buen carro y hay que darle buenos muebles. Han sido años, 2 años, en el que estoy seguro que ella se ha dejado procesar, porque el Señor no te va a obligar, el Señor no me obligó a mí. Yo fui por mi propia voluntad a buscarlo a Él. El Señor no me va a traer agarrado por las orejas, no. Nosotros llegamos como corderito. Yo llegué como una oveja así, ¿ves? Toda maltratada, desbaratada. Y el Señor me dijo a mí, no, tú tuviste terco, quédate por allá. No, al contrario. Ese día hubo fiesta. Ese hubo fiesta porque llegó el que era más rebelde. Cuando Saulo de Tarso cambió a Pablo, hubo fiesta. Todos los perseguidos hicieron fiesta porque lo vieron cambiado. Mucha gente que me vio a mí cambiar, empezando por mi esposa. Cuando mi esposa escuchaba alabanza, yo le apagaba el radio, yo le bajaba el volumen, yo le cambiaba la emisora. Por eso le digo que yo era un Saulo de Tarso en mis tiempos. Hasta cuando el Señor dijo, ese que va caminando allá me va a servir. Yo tengo una frase que me dijo mi cuñado. Y él me dijo, Celedonio, de lo vil y lo menospreciado, el Señor se place. Y yo me considero que yo era un vil y un menospreciado. Que no les quepa la menor duda. Yo era un vil y un menospreciado. Pero no de él me menospreciaba a mí. Yo lo menospreciaba a él. Porque yo decía que él era mi enemigo. Yo de él no quería saber nada. Pero yo todos los domingos estaba metido en la iglesia y yo metía mi ofrenda. Y si había que cooperar con algo, yo cooperaba. Pero eso era de la boca para afuera. Nuestra relación con el Señor es de aquí, del corazón. Por eso les dije antes, la gratitud es la memoria del corazón. No olvidar lo que el Señor hizo por ti. La memoria del corazón. No hay más preguntas para Celedonio antes de que leas ese salmo. A ver, María Luisa. preguntas para Celedonio. Aurea, ¿ibas a decir algo? No, a ver. No, ok. A ver. ¿Alguien más? Preguntas. Me gustó mucho eso. La gratitud es la memoria del corazón. Solo felicitar al señor Celedonio porque excelente tema. A Jesús siempre. Él es nuestro hacedor. Así. Pero tenemos que dejar que Él haga en nosotros. Y hago la observación, el carrito es de cariño, no es por chiquito, sino de cariño. Es de cariño, pero no porque fiadito. A ver, ¿alguien más? Queremos que el Señor transforme esta vasija que está rota y no queremos que el alfarero nos apriete para darnos una mejor forma. Ay, no, Señor, me estás apretando muy fuerte. ¿Es necesario? Ah, no, Señor, el fuego está muy caliente, pero que para que el oro sea oro hay que refinarlo a través del fuego. Para que salga la tierra, la impureza. ¿Alguien tiene un micrófono? María Luisa, usted tiene el micrófono abierto y es tiene... que no se le oye bien a Celedonio. Repite, Celedonio, porque el micrófono no te dejaba que te oyeran. Es que todos queremos recibir del Señor. Todos queremos que el Señor haga un proceso en nosotros. Pero nosotros tenemos que permitir que esa vasija que está imperfecta, que está rajada, que le faltan algunos pedazos, el alfarero la lleve a su taller. ¿Ve? Hay una alabanza que dice que al taller del maestro vengo. Sí, lindo. ¿Qué quiere decir? Que esa alabanza fue mía desde el primer día que entré al hospital. Al taller del maestro vengo. Y cada vez que yo la escucho, yo me quebranto. Yo me quebranto como ustedes no tienen idea. Y mi esposa lo sabe. Porque en ese taller él me cambió. Bien duro. Pero era necesario. Era necesario que él me cambiara como me cambió. No quedaba de otra. No quedaba de otra. Así es que tenemos que hacer que el maestro nos cambie, nos haga nuevo, que quite todos esos resabios que todavía están allí, que todavía a veces nos hacen pensar como el viejo hombre. No,
No miremos para atrás. Para atrás nunca vamos a obtener nada positivo. Nos vamos a convertir en estatua de sal. Si mirar para atrás tuviera un beneficio, si Dios no nos ha dicho de dónde te saqué, ¿para qué yo sigo mirando para atrás? ¿Para qué? Por eso la vez pasada les decía, el espejo retrovisor de un auto es así chiquito. El vidrio de enfrente es amplio y grande. Esa es la mirada que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hacia adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, no hacia atrás. Y que el Entonces, Señor permita en el nombre de Jesús que el carro tuyo llegue pronto en el nombre de Jesús. amén. Aurea, Que ese tiempo que tuviste, hija, sí, no mire para atrás. Ese tiempo ha sido un tiempo de fortaleza. En ese tiempo tus Totalmente. rodillas se fortalecieron. Tu frente ni se diga. Y tu Exacto. oración peor todavía. ¿Ah? te veremos en una 4x4 maravillosa, Celedonio. Así mismo va a ser en una 4x4. Amén. Así es. Porque Así usted se es, encarga de lo de él y él se encarga de lo suyo. Ajá. así es. Así es. Así es. Y no solamente la vas a tener, te va a dar para que la mantengas. Le compres un buen seguro, le pongas gasolina, Por le cambies las supuesto, llantas, por le pongas supuesto, que estéreo. llegue con todo, ¿Ah? que llegue con todo. ¿Ves? ¿Alguien más? Si no hay otras preguntas, leeré el Salmo 50, 23. Hola, A ver, adelante, ¿quién es? Adelante. hola, buenas noches. Buenas noches. Quería poner mi aporte en base a todo lo que el señor Celedonio habló. La verdad es que sus palabras muy bonitas. Eh, bueno, me recuerda mucho escucharlo hablar a mi papá. Creo que mi papá es muy parecido al señor Celedonio y que en algún momento yo sé que me va a dar esa gracia para que él se transforme o sea de otra forma y yo sé que voy a agradecerlo mucho. Me recuerda y con lo que él dice de que en la enfermedad muchas veces lo hizo doblegar. Yo creo que a veces hasta las cosas que Dios nos presenta en enfermedad, en problemas, en temas familiares, nos hacen ser más fuertes, fortalecidos, y muchas veces tenemos que aprender a dar gracias de que los no que Dios nos presenta son por algo, son para prepararnos para algo mejor, porque Él siempre nos va a dar los sí que nos convienen, a dónde debemos estar. Y en oración, cuando pedimos algo, debemos pedirlo en lo poco que sé, de acuerdo a lo que Él quiera para nosotros, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra, porque a veces Dios como quien dice, nos golpea y a veces no entendemos y sufrimos por eso, pero nos está fortaleciendo para recibir algo mejor, porque siempre Dios nos va a dar mejores tiempos. Y ese es mi pequeño aporte en esta noche. Amén, amén. Gracias, amén. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, les voy a leer lo que dice el Salmo 50, versículo 23. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este de la versión Reina Valera 1960. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que dice el Salmo. Amén. Wow. Bendito Dios. A ver, algo más, Gloria, sobre el tema Celedonio. No sé si. No, yo creo que lo ha hecho muy bien, Celedonio. Lo has expuesto muy bien. Me encantó. Te felicito. Y sobre todo, se ve tu crecimiento, que es importante. Ya no dices que quiero ser como tal, sino quiero ser como Celedonio, y eso me encantó.
porque Celedonio tiene que crecer y eso es lo que está el Señor permitiendo. Así que cuando te oí decir eso, dije, ya entendió que cada uno tiene un propósito de parte de Dios. Ujú. Y eso me gustó. Gracias. Amén. Gracias, gracias, Celedonio. Gratitud de nosotros hacia lo que el Señor Jesús está haciendo en usted, que nos alimenta a nosotros también y a Amén. muchísimas otras personas y todos los que van a escuchar a futuro esta grabación. Muchas gracias. Quiero repetirles los textos bíblicos que Celedonio nos mencionó hoy para este tema, gratitud a Jesús por mi vida. Job 1:21, Salmo 28:7, Juan 12:3, Primera de Tesalonicenses 5:18, Efesios 5:5 al 20, Colosenses 3:17, Primera de Crónicas 16:34, Deuteronomio 28 del 15 en adelante, Romanos 1:21, Oseas 4:6, Jeremías 29:11 y el Salmo 50:23. Quiero anunciarles antes de la oración de Celedonio para el cierre que el martes 30 de enero, para cerrar el mes de enero, el primer mes del año 2024, vamos a tener una enseñanza espiritual. Tiene por título Limitar a Jesús por temor y nos las va a ofrecer Gloricel Morales de Lorenzana. Gracias a cada uno por conectarse. Celedonio, por favor, la oración de cierre. ¿Cómo no? Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú te has placido en cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú has sembrado el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Tú sigues llamando, Señor. Y sigues llamando, Señor, para que aquellos que todavía, Señor, no te han abierto las puertas, te las abran, Señor. Y a lo que hemos dicho, que ya te la hemos abierto, Señor, las mantengamos abiertas, Señor. Para que tú seas el centro de nuestra vida, de nuestros corazones, Señor. Señor, te pido, Señor, que nos des un bendecido, reparador descanso, un maravilloso despertar a nosotros, a nuestra familia, Señor. Señor, síguete placiendo en cada uno de nosotros, a los que hoy no se pudieron conectar, Señor, a los que van a recibir este compartir, Señor. Que tu presencia los acompañe, los toque, los abrace, Señor. Que no tengamos temor, Señor, de serte agradecidos, Señor, a través de una alabanza, Señor. Que ese sea nuestro diario vivir, Señor. Cantarte, glorificarte, invocar tu santo y bendito nombre, Señor. Darte siempre las gracias en todo tiempo, momento y lugar, Señor. A tiempo y distiempo, Señor, con lluvia, con sol, de día, de noche, Señor. Y aunque la tormenta se levante, Señor, darte la honra y la gloria, Señor. Porque tú has permitido que esa tormenta se levante para ver hasta dónde, Señor, nosotros hemos sido y seguiremos siendo tus seguidores, Señor. Señor, yo te pido por la cabeza de este ministerio, Señor, Gloricel, para que, Señor, tú la sigas llenando. La bendecimos en tu nombre, a su esposo Orlando, su casa, su salida, su entrada, sus graneros, Señor, su descendencia, Señor. Yo bendigo, Señor, en tu nombre a cada uno de los que aquí estamos y a los que no se pudieron conectar, a sus familias, Señor. Señor, sígueles hablando en sueños, Señor. Dales una visión tan grande que los sorprenda, Señor. Señor, que no tengan temor, Señor, de decirte sí, Señor. Entra a morar como el centro de mi corazón, Señor. Señor, quítales ese temor como el que yo algún día tuve, Señor. Sí, Señor, porque cuando desconocemos lo que eres tú, Señor, tenemos temor de entregarnos a ti, de entregarte el timón, de entregarte la dirección de nuestra vida por forma completa, Señor. Gracias, bendito sea, Señor. Y desde ya, Señor, declaramos que el otro martes el mover del Espíritu Santo será grande, grande, Señor. Señor, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, como te acabo de decir,
y que sea eterna tu amor, gracia y misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Le damos gracias a cada uno por haber apartado este tiempo para nutrir